El primer paso para la superación personal es la confianza en uno mismo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Existen personas que prefieren hacer las cosas mañana en lugar de hoy. Esto es un tema que de un modo o de otro todos compartimos. ¿Cuántas veces pues nos hemos quedado repanchingados en un sofá y en lugar de adelantar cosas pues hemos dicho hoy nos tomamos un respiro? Pero puede ser verdaderamente grave cuando una persona se manifiesta incapaz de coger las riendas de su vida. Cuando indefectiblemente dice, bueno, pues ya lo haré mañana, pues ya buscaré trabajo mañana, pues ya me levantaré incluso de la cama más tarde. Se llama procrastinar. Esta manía de dejarlo todo para después. Sobre la procrastinación nos va a hablar María Rojas, autora de Cómo hacer que pasen cosas buenas en esta mañana de sábado. Buenos días, Marían. Buenos días, Cristina. Pues sí, un tema muy interesante que mientras me lo estaba preparando ayer, digo, es que necesito que los oyentes entiendan que no es un tema de vaguería, ¿no? La procrastinación es el hecho de retrasar actividades o situaciones que tienes que atender en ese momento y las sustituyes por algo que es mucho menos importante o que es mucho menos relevante o que es para ti mucho más agradable. Pero eso se hace no por vaguería, no se hace porque tengas pereza, sino lo que se hace es por dos razones. Una es por perfeccionismo, es decir, porque quieres hacerlo de una manera tan perfecta que llega un momento que eso te genera una cierta ansiedad y entonces dejas de hacerlo, o puede ser porque tienes unas emociones que eso te trae una emoción negativa, una falta de seguridad en ti mismo, un tema de ansiedad. Vamos a dar un ejemplo que siempre es mucho más sencillo. Siempre más gráfico, sí. Sí, o sea, te tienes que apuntar al gimnasio y entonces en vez de apuntarte al gimnasio ese día te pones a repasar las tuberías de tu casa, que no es que les pase nada, pero dices, bueno, una vez al año había que repasar las tuberías, ¿no? O tienes que entregar un informe de tu trabajo que te dice tu jefe o algo relacionado con pues un trabajo en el colegio, la tesis doctoral, llamar a alguien para gestionar un tema, pues a una persona de tu trabajo. Imagínate que tienes que llamar a un empleado porque ha hecho algo que no está bien, pero sabes que no te apetece esa llamada porque no sabes gestionar el conflicto y entonces haces todo menos llamar a esa persona. Es decir, el procrastinar viene del latín, que significa postergar voluntariamente, pero tiene un origen todavía más antiguo, que es acrasia, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Y de hecho hay una frase que dice Ovidio, y mi padre la repite muchísimo a los pacientes que procrastinan, que dice, veo algo bueno y lo apruebo, pero sigo lo peor. Es decir, yo me doy cuenta que lo correcto sería seguir por ese camino, pero no soy capaz de enfrentarme a ello y entonces hago lo que está mal. Claro, entonces esta consideración que haces es muy importante porque no es lo mismo que uno mire con indulgencia sus actos, decir, bueno, pues mira, no me he dedicado a arreglar la cadena de la bicicleta esta tarde, pero es que estaba cansada y me ponía a ver una película normal. Que tú hagas un juicio sobre tu vida diciendo, no, sistemáticamente postergo cosas de tal modo que me estoy perjudicando a mí mismo. Totalmente. De hecho, el tema de esto es que te vas haciendo daño. O sea, el problema de la procrastinación es que tú a ti mismo te vas perjudicando y esto va mermando tu autoestima, la seguridad en ti mismo, la ansiedad, cómo gestionas tus emociones, porque a tu cabeza le vas mandando mensajes que son mentira, que son, pues ahora esto no es tan importante, no necesito hacer esto, será mejor hacerlo mañana, ¿no? Y hay como 3 fases en este proceso, que la primera es que yo percibo una incomodidad por hacer esa actividad, ¿no? Pues ahora mismo no quiero llamar a esta persona, no quiero apuntarme al gimnasio, no quiero enfrentarme a algún tema que tengo que hacer por incomodidad. La segunda es empezar a hacer algo completamente secundario. Desde hace unos años esta ocupación muchas veces es cojo el teléfono y me pongo a responder un mail, miro una aplicación, me meto en Instagram, veo las noticias, porque claro, tengo que saber cómo son las noticias y ahí llevo a mi tercer punto, que es que me justifico. Y justifico que era importante que era contestar a este WhatsApp, que lo otro era terciario, pero yo me voy engañando a mí mismo, es decir, yo voy haciéndome daño porque me engaño y voy metiéndome en una rueda negativa, porque me paso todo el día aplazando asuntos pendientes. Yo a la gente le digo, y luego hay temas mucho más graves, por ejemplo, yo pienso en algún caso que tengo en la consulta de alguien que sabe que tiene que tener una conversación con un hijo o con su marido, con su mujer,
de algún tema delicado, pues la relación se ha enfriado. Creo que mi hijo últimamente se ha metido en las drogas. Y esas conversaciones tan incómodas, donde te tienes que enfrentar a tus peores temores y las vas sustituyendo por, pues voy a hacer la compra, que no es que no sea importante, pero tú sabes perfectamente que el otro es un tema importantísimo, pero que emocionalmente no te apetece. Y entonces tu cerebro va buscando excusas para no tomar decisiones. Y esa falta de tomar decisiones, al final eso se hace bola. Tiene un coste muy elevado y luego pues retrasos inevitables, pues incluso falta de productividad en el trabajo, las relaciones se enquistan. Esto, por ejemplo, una de las cosas es cuando uno tiene que actuar con respecto a las relaciones humanas. Bien sea hablar con alguien de tu trabajo que sabes que lo tienes que despedir, con tu marido, tu mujer, que sabes que tienes que tener esa conversación tan incómoda, con tu padre que le tienes que decir algo, con tu hijo que le tienes... Y entonces, como la emoción que eso genera es tan negativa, en ti lo pospones por otra cosa. Entonces no es pereza, que es una de las cosas que yo creo que los oyentes tengan claro. No es un tema de que soy perezoso, sino que mi problema es que no sé gestionar la emoción que va asociada a esa acción que tengo que hacer. ¿Y en qué medida esto es un problema de todas las personas o responde a lo mejor a una patología o a una identidad determinada? Bueno, pues mira, generalmente esto se asocia en dos tipos de personas, a las que son obsesivas o perfeccionistas, es decir, que como lo necesitan todo hacer también, acaban sin hacerlo. Yo te voy a contar un caso simpático, y encima es una paciente que me deja contar su historia, que procrastinaba la entrega de su tesis doctoral, porque siempre la angustia de entregarlo, pensando que podía haber un fallo, que el tribunal podía decirle que no estaba actualizado, hacía que cada vez que venía a verme me contaba cosas que habían sucedido. Pues mirad, pasó esto, en la comunidad de vecinos tuve que encargarme de este tema, o sea, cosas totalmente irrelevantes, pero después de 5 años sin entregar la tesis, ella siempre le decía a su director de tesis, mi psiquiatra dice que a ver si ya me lanzo y entrego la tesis. Y entonces le pedí el teléfono del director de la tesis y le llamé. Y entonces le dije, mira, vente a la consulta, y yo le pedí a la propia paciente su tesis, la metí en un pendrive, la fui yo a encuadernar, y entonces le hice sobrellevar esa escena con el director de tesis, con su tesis en mano, porque ella no era capaz de gestionar el momento de entregarlo por una gran inseguridad que ella tenía en sí misma y que no era capaz de superar. Es decir, esto es un tipo, los perfeccionistas. Y los segundos son... Los perfeccionistas, que uno pudiera decir, estas personas son irresponsables, son laxas, y al contrario, a lo mejor son unas cachoneuróticas que lo que buscan, claro, es la perfección y lo mejor. Entonces estar pospones, con lo bueno. Claro. Claro, a lo mejor está reñido con lo bueno. Es cierto que hay una parte de los perfeccionistas que ejecutan con mucha eficiencia, pero hay una parte del perfeccionista que queda en los detalles y entonces pierde mucho tiempo al final en llevar las cosas a cabo, porque nada nunca está a la altura de lo que quiere. ¿Y el otro perfil cuál sería? Y el otro perfil sería la personalidad insegura, la personalidad miedosa, la persona ansiosa, es decir, que no eres capaz de enfrentarte a tus miedos y entonces los evitas. No eres capaz de enfrentarte a esa conversación incómoda, a verte en el gimnasio que tienes que ir todos los días porque te ves gorda y entonces no vas a ser capaz de ir todos los días, a esa dieta que tienes que empezar y no la empiezas. Y eso, mucha gente piensa que es un tema de pereza y muchas veces es un tema de miedo de gestión. Y como tú siempre me preguntas, Cristina, cómo gestionarlo y cómo aprender a gestionarlo. Nos quedan 3 minutos, vamos a ver qué hacemos para dejar de procrastinar. Lo primero es que, como yo siempre te digo, cuando uno se comprende y se entiende y se conoce, es capaz de gestionarlo mucho mejor. Entonces, decir, después de escuchar a Marian, me pasa esto, ¿en qué ocasiones? ¿Cuál es mi lista de to-dos, de esas cosas gordas que tengo que hacer en esta vida? Gestionar el patrimonio de un tío segundo, abrir no sé, esas cosas que uno tal. Hacer esa lista y decir, ¿por qué no lo hago? Es decir, hacer mi pequeño diagnóstico. Lo segundo, dividir ese trabajo que se nos está haciendo bola, no en una cosa gorda, sino en pequeños temas. Es decir, en vez de decir, tengo que tener esa conversación tan complicada, la dieta, la tesis doctoral, ponerme pequeños objetivos. En vez de la gran meta, pequeños objetivos que me acercan. Así no le tengo tanto miedo, se va disminuyendo el miedo que me genera. Y lo tercero es evitar esas distracciones. Si yo tengo que hacer una cosa que sé que me cuesta, quita el teléfono, quita la nevera, quita la tele, quita esas excusas que te sueles poner para no hacerlo. Quitándote esas distracciones es más fácil que llegue un momento que te tengas que enfrentar a ello y lo hagas de forma eficiente. Pues es que me parece redonda la sección de hoy, cómo evitar el posponer indefinidamente las cosas. Marian, un verdadero honor tenerte en el programa. Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Un súper abrazo.
Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que todo es cuestión de actitud.